Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Si se acuerdan cómo, de una vez les voy a decir el título del mensaje de hoy, que es Dios soberano. Dios soberano. Y se acuerdan, anteriormente vimos estos otros tres temas, ¿se acuerdan? Dios omnipotente, Dios omnisciente y Dios omnipresente, ¿verdad? Entonces, cuando vimos cada uno de esas facultades, ¿se acuerdan? Cada vez, ¿verdad?, que comprendíamos más eso, como que nos daba más fe en Dios. ¿Sí me explico? O sea, como que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios aumenta cuando nos damos cuenta de que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él está en todas partes, en todo tiempo. O sea, porque podemos ver que podemos contar completamente con Él, ¿verdad?, como nuestro Padre Celestial. Y fíjense que el día de hoy el propósito es el mismo. Es decir, cuando estamos hablando acerca de Dios soberano, es que cuando comprendemos más la soberanía de Dios, relatada y enseñada en las Escrituras, nos aumenta también más la fe en Él. Ahora, este tema es muy grande, entonces no voy a decir todo lo que la Biblia dice porque es mucho, mucho, pero por lo menos vamos a ver algo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿verdad?, vamos a ver desde un principio, por ejemplo, una pregunta: ¿cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? A través de la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, y ya que vamos a empezar con el relato de Adán y Eva, de una vez les adelanto que pareciera que hubiera como dos fuerzas opuestas o contradictorias, o en otras palabras, que parecieran que son imposibles que ambas coexistan o existieran al mismo tiempo. Y estamos hablando que por un lado existe lo que es la soberanía de Dios. Es decir, que todos se acuerdan que cuando estábamos hablando acerca de cómo Él, para Él es el yo soy, ¿verdad? Y que Él es presente, en el pasado, pues futuro y presente, para Él es presente, ¿no? Por eso Él es el yo soy, que está en todas partes al mismo tiempo, no nada más en cuanto a manera geográfica, sino en cuanto a los tiempos, ¿verdad? Porque Él también creó el tiempo, Él está fuera del tiempo. Entonces, por un lado, cuando entendemos eso, y entonces, como al final de cuentas no es de que Él se sepa el futuro, Él está en el futuro, así como presente para Él. Entonces aquí vamos a ver cómo la soberanía de Dios está por un lado, ¿no? O sea, todo lo que Él hace y ya ha escrito, por decirlo así, del futuro, cómo van a pasar las cosas y todo eso, y pues eso se la puede decir a los profetas. Pero veremos que también por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado está el libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre. Entonces a veces uno piensa, no puede coexistir. Por un lado la soberanía de Dios, ¿verdad?, que se hace tal las cosas como Él dice, y por otro lado que exista el libre albedrío. Y veremos, ¿verdad?, que ambas sí pueden coexistir en un mismo universo. Porque pregunto otra vez, ¿verdad?, ¿cómo entró el pecado en el mundo? A través de la desobediencia de Adán y Eva. Y por ende, pues entró la muerte. En Romanos dice, ¿verdad?, que cómo la muerte entró por causa del pecado. O sea que antes de que hubiera pecado no existía la muerte. Entonces, por ejemplo, unos dirían, pues si Dios es omnisciente y sabía que iban a pecar, ¿por qué creó el árbol de la ciencia, de la ciencia del bien y del mal, y dejó que el diablo tentara a Eva, ¿verdad? Unos tal vez se preguntarían eso, ¿verdad? Bueno, pues porque Dios en su soberanía decidió darles libre albedrío, ¿verdad? Libre albedrío. Fíjense, hermanos, el libre albedrío es una hermosa facultad de Dios, ¿verdad?, que le dio al ser humano. Fíjense, sin esa facultad, o sea, si usted no tuviera libre albedrío, pues sería como robot, ¿verdad? Sería como una computadora, ¿verdad?, que entonces alguien programó y usted simplemente hace las cosas que hace porque así está programado. No seríamos seres humanos. ¿Se acuerdan que el ser humano, a diferencia de todos de los animales y toda la creación, nosotros estamos hechos, ¿qué?, a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces el libre albedrío es la facultad de poder decidir por ti mismo, poder decidir por ti mismo, en todo aspecto de la vida, incluyendo el decidir entre el bien y el mal, decidir entre el bien y el mal. Fíjense, sin el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿cómo podríamos decir que Adán y Eva eran obedientes si no existiera la manera de ser desobediente? ¿Sí? O sea, tiene que haber la manera de ser desobediente para poder decir que alguien es obediente. Por ejemplo, imagínense la mamá que dice, mi hijo es muy bueno. En las noches ni trata de escaparse por la ventana de su cuarto. Y el hijo,
¿Cuál ventana? Ni mi cuarto tiene ventanas. Pues por eso, vea, por eso es bien obediente, porque pues realmente no hay maneras de desobedecer. Y hablando de Adán y Eva, que también aplica a todo ser humano, es que conste que junto con la facultad de libre albedrío, la libertad de obedecer o desobedecer, Dios les advirtió a ellos y nos advierte a nosotros las graves consecuencias de decidir pecar. Sí, o sea, ellos estaban bien advertidos. Ya, el día en que en él comieres, vas a morir, ¿verdad? Entonces igualmente la paga del pecado es muerte. Entonces estamos bien advertidos. Entonces no es como que podamos hacer lo que nos pegue la gana sin consecuencias, sino que entonces tenemos libre albedrío, podemos decidir qué vamos a hacer, pero conste que ya estamos advertidos de las consecuencias de pecar. Pero volviendo a la soberanía de Dios, ¿con qué propósito dejó Dios que pecaran y se manifestara la cruel realidad, la cruel, fatal realidad del pecado? O sea, ¿por qué Dios entonces permitió eso? Bueno, por un lado, obviamente, para que por un lado nos demos cuenta lo tonto que es pecar y aprendamos a confiar en Dios. Si usted, por ejemplo, si usted decide hace una mala decisión, un pecado, y de repente tiene consecuencias, ¿a poco uno aprende? No, sí, ¿verdad? Lamentablemente no hay necesidad de aprender por la experiencia de uno. Usted puede aprender por lo que ve a otra persona pecar y usted no lo hace, ¿verdad? No tiene que usted experimentarlo por sí mismo. Pero Dios en su soberanía tenía un propósito mayor que la de que simplemente los seres humanos se dieran cuenta de que el camino es malo, sino que también había un propósito mayor cuando permitió que ellos pecaran. Y es que Él, o sea, Dios en su soberanía, ya había planeado la redención del hombre aún antes de la fundación del mundo, aún antes de que ellos pecaran. Ya Él, ¿verdad?, tenía todo eso planeado. Si pueden ir conmigo a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21. 1 Pedro 1, 17 al 21. Dice, y si invocáis por Padre, o sea, está hablándole a cristianos, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está dando a entender nuestro libre albedrío. Como tenemos poder de decidir, nos está diciendo aquí, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, porque está hablando otra vez a cristianos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, la vana manera, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, o sea, no fueron rescatados con oro y plata, ¿cómo dice el versículo 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y todo esto por la soberanía de Dios. Versículo 20, fíjense lo que dice el versículo 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Eso de que íbamos a ser redimidos por su sangre. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, ¿verdad? Entonces uno puede ver, o sea, el plan de Dios ya estaba todo eso, Él ya sabía que iban a pecar y ya sabía todo eso, Él ya tenía desde aún antes de que los creara, que creara el ser humano y todo, de que cómo iba a ser el plan de salvación. Versículo 21 que dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Se acuerdan que les decía que cuál era la meta de esa predicación, así como las otras? En que aumente nuestra fe. Y mire cómo termina ese versículo. Y que le ha dado, lo ha resucitado de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza, ¿qué dice? Sean en Dios. Sean en Dios. Entonces se fijan, o sea, todo el plan es para que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Dios. Ahora, otra historia que nos relata la soberanía de Dios, o sea, cómo Dios ha planeado ya todo eso desde el principio, es la de José. ¿Se acuerdan de José? Me refiero a José, el de Génesis, hijo de Jacob. Pregunta, ¿por qué tuvo que sufrir tanto en las manos de sus hermanos
y luego en Egipto. ¿Por qué tuvo que sufrir todo eso? Pues porque Dios lo iba a usar, ¿para qué? Pues para salvar a su familia, vea, al pueblo de Dios. Vea, leamos el pasaje, si pueden ir conmigo a Génesis 50. Génesis 50. Entonces leamos el pasaje cuando ya Jacob, el padre de ellos, muere. Miren lo que sucede. Y al ver la soberanía de Dios aquí, vamos a aprender otra lección que podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces fíjense, Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21. Este mismo José reconoce que todo era plan divino. Génesis 50, 15 al 21, que dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea, ya murió por viejo, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, o sea, le estaban diciendo mentiras, ¿no? Dice: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios tu Padre. Y dice: José lloró mientras hablaban. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo, qué dice ahí, en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, en aquel tiempo, de todo lo que pasó, o sea, todo lo que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan que creo que Esteban, antes de que, o sea, cuando estaba predicando, él dijo que sus hermanos lo vendieron por envidia a su hermano José? Entonces dice: vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, cuando, acuérdense que hasta lo querían matar y en vez de eso, pues lo vendieron, ¿verdad? Y todo lo malo que pasó. Pero ¿qué dice ahí? Mas Dios lo encaminó a bien. Dice: para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, las intenciones de ustedes eran malas, pero las intenciones de Dios, el plan de Dios era para bien. Versículo 21 que dice: ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, imagínense, y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, hermanos. Entonces José, fíjense, José en su fe y confianza en la soberanía de Dios, aún sabiendo que el mal que le hicieron a él era injustificable, él los perdonaba, sabiendo que Dios había permitido eso para que los planes salvíficos de Dios se cumplieran, ¿verdad? Entonces, sí, entonces en otras palabras, hermano, nosotros como cristianos podemos aguantarnos y no responder mal a las maldades que nos hacen, o a las enfermedades, o a las injusticias, a las malas circunstancias, a las calamidades y a las pruebas de cada día. O sea, podemos soportarlo todo eso porque sabemos que nada pasa sin que Dios lo permita. ¿Sí se fijan? Porque nada pasa sin que Dios lo permita. Entonces eso aumenta nuestra fe. O sea, cuando uno sabe, Dios es soberano y Dios es el que permite que algo pase otra vez. La persona que hace el mal no queda justificada de Dios. Pero eso entonces nosotros nos aguantamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios permite que eso está pasando por una razón, por una razón. Y Dios entonces lo permite con un propósito. Ahora eso sí, si sufres por pecador, arrepiéntete, vea, ese es el mensaje de Dios. Si sufres por pecador, arrepiéntete. Pero ahorita estamos hablando de cuando sufrimos injustamente, ¿no? Por decirlo de una manera. Cuando eso sucede, recuerda que Dios en su soberanía permite eso con un propósito. Otra vez, si es un pecado que has hecho, el propósito es que te arrepientas, ¿verdad? Pero si es algo que tú dices: pero yo no sé por qué está pasando esto, ¿verdad? Entonces se lo dejas a Dios, ¿verdad? Entonces fíjense, acuérdense que ni un ave del cielo cae a tierra sin que Dios lo sepa y lo permita. ¿Quieren ir a ese versículo? Fíjense, Lucas 12, 6 y 7. Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. O sea, sí, o sea, a Dios no le pasa por desapercibido nada, ¿sí? Y lo dice desde el punto de vista de que Él está en control de todo. Otra vez, o sea, no significa que entonces el que hace mal queda justificado. Oh, no.
sino que simplemente el hecho de que uno como cristiano sabe que Dios lo permite y será por una razón. Ahora, Lucas 2:12, versículos 6 y 7, que dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, fíjense, ni uno, sí, ni siquiera los 5, sino ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Cómo dice? Está olvidado delante de Dios. Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están, ¿qué dice ahí? Todos contados. Hermanos, ¿usted sabe cuántos pelos tiene? ¿Cuántos cabellos? Yo no, ¿verdad? Dios sí. Entonces cuando dice aquí, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Contados por quién? Por Dios, por Dios. Entonces dice aquí, no temáis, dice Jesús. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea que si Dios, y está en un contexto, en el contexto está hablando de la persecución y todo eso, y las cosas malas, o sea que Jesús le estaba advirtiendo todo lo malo que iba a venir, pero le está diciendo, miren, o sea, hasta sus cabellos están todos contados. Hermanos, es que nosotros contamos con algo que los malos que nos quieren hacer mal no cuentan, y es el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sí me explico? O sea, Dios de cuenta dice, mira, no me niegues, o sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, o sea, no le temas al hombre, vea, témele al que te puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. O sea, Dios, ¿verdad? De tal manera que cuando te quieran matar y todo eso, pues eso qué chiste, yo lo puedo recitar así. Entonces, sí, o sea, cuando uno se mantiene fiel a Dios, uno sabe que hasta no importa qué tantos males me hagan a mí, Dios, tenemos la promesa ahí que Él nos va a resucitar. Y luego no con el mismo cuerpo que tiene usted ahorita, que se puede enfermar y se hace viejo y todo eso, sino con un cuerpo impecable y un cuerpo, ¿verdad?, que no se destruye, con un cuerpo que no tiene sufrimiento, ¿verdad?, y es eterno. Entonces aquí dice, ¿verdad?, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora bien, pensando en José y sus malos hermanos, ya otra vez les quiero decir, vea, el hecho de que Dios en su soberanía torne para bien la maldad de alguien, no significa que ese alguien queda justificado. Acuérdense que es solo cuando tenemos una fe obediente en nuestro Señor Jesucristo que Dios nos perdona, ¿ya?, y nos justifica de toda maldad a través de la sangre de Cristo. Entonces esa es la manera, ¿verdad? Entonces, y hasta nosotros mismos, hasta tal vez nosotros mismos los cristianos que hemos sufrido o que sufrimos injusticias y todo tipo de cosas, acuérdense que nosotros mismos también, ¿cómo fuimos justificados? A través de la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también hemos pecado, dice la Biblia, que todos hemos pecado y estamos destruidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero tenemos esa salvación gracias, no a mis méritos, sino a los méritos de Cristo, ¿verdad?, lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces Dios en su soberanía y omnisciencia tornó las obras maléficas del diablo contra Job, hablando de otra historia, contra Job, en una doble bendición para Job, ¿verdad? Al principio, acuérdense, eran las malas intenciones del diablo y Dios lo permitió, pero que en el caso de Dios, por sus buenas intenciones, o sea, de Dios, y al final de cuentas, que le dio el doble de lo que tenía. Otro ejemplo, Dios en su soberanía y presciencia, hay una palabra en la Biblia que dice presciencia, tornó el pecado de David en el nacimiento posterior del rey Salomón, ¿verdad? Dios en su soberanía y previo conocimiento tornó la traición de Judas en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Otra vez, pero eso significa que entonces el malo que él ha justificado. En el caso de David, él pidió perdón, ¿verdad? O sea, ¿hubo consecuencias o no? Sí, tuvo muchas consecuencias y todo eso. Pero él se merecía la muerte, porque 2 pecados de los que hizo eran mortales. Pero Dios lo perdonó, pero ¿que hubo consecuencias o no? Hubo consecuencias y todo eso. Pero entonces a lo que vamos es de que en toda la Biblia está llena, por eso les dije que nada más vamos a ver poquito hoy, viendo la soberanía de Dios, porque es increíble. Por ejemplo, lo de José que les decía, ¿por qué José tuvo que sufrir todo eso? Pues porque al final de cuentas iba a salvar a su familia del hambre. Pero ¿quién provocó los 7 años de abundancia y 7 años de escasez? Fue Dios, dice la Biblia. Entonces él mismo lo provocó. Le digo, ¿por qué lo hizo?
Acuérdense que ya le había dicho a Abraham, antes de que naciera su primer hijo, dijo a Abraham, mira, vas a ser padre de una nación fuerte y poderosa, pero esa nación después va a ser esclava de otra nación por 4 generaciones, a 400 años. Pero después yo voy a rescatar con mano fuerte, ¿verdad? Al pueblo de Dios y todo eso. Entonces ya Dios ya lo tenía todo y se lo había dicho a Abraham aún antes de que tuviera a Isaac. Entonces uno puede ver cómo todo está el plan y todo eso. ¿Por qué? Entonces al final de cuentas el plan era que ellos debían de regresar con familia a Egipto, para que Egipto entonces pasara todo eso y ya como una nación bien fuerte, ¡pum!, salieran de ahí y conquistar la tierra de Canaán. Todo está prescrito. Entonces todas las injusticias que alguien te haga, pues las va a pagar, a menos que se arrepientan y crean y obedezcan al Señor. Pero tú, vea, cuando pases por la prueba de fuego, o sea, hablando ya de cristianos, cuando estés pasando por la prueba de fuego, cree que Dios, vea, que Él en su soberanía está permitiendo eso con un propósito, sabiendo que nada sucede en esta vida sin un propósito divino, vea, muy importante. Fíjense que así también pensaba ¿quién? Job, ¿se acuerdan Job? Cuando él era recto en todos sus caminos, lo dice la palabra de Dios, él era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y cuando llegó la desgracia a su vida, ¿cómo reaccionó? ¿Qué dice Job capítulo 1? Si pueden ir conmigo. Job capítulo 1, versículo 21-22. Job capítulo 1, versículo 21-22. Y dijo, desnudo salí. Entonces Job, si no hayan dónde está Job, está al lado de Salmos, ¿verdad? Job, Salmos, si saben dónde está Salmos, ahí está antes Job. Job capítulo 1, versículo 21-22. Y dijo, ya después de que le pasó todas esas cosas bien feas, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué cosa? Despropósito alguno. En otras palabras, él se aguantó todo eso y aquello, ¿verdad? Y bendijo a Dios y todo eso, porque, o sea, él por un lado, él sabía pues que él como era, ¿no? Y Dios también llega a repetirlo, no nada más se menciona en Job 1:1, sino que también Dios mismo llega a repetir cómo era de fiel Job. Pero aquí, como podemos ver, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, despropósito significa, la palabra despropósito significa sin propósito. Entonces ahí dice que ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, que él sabía que Dios tenía un propósito. O sea, que había una razón por la que Dios estaba permitiendo que todas esas cosas pasaran, ¿verdad? Entonces se fijan, o sea, cuando uno sabe que entonces lo que está pasando es por algo, otra vez, si uno es el culpable, pues uno se arrepienta, ¿no? Cambia las decisiones si usted cometió una mala decisión. Pero si usted está cometiendo todo correctamente y aún así les pasan cosas malas, por algo será. Y hay hermanos aquí en la congregación. Y conozco, yo creo que usted también conoce, yo conozco por lo menos 5 casos de hermanos que llegaron a ir a 5, 6 o 7, más me estoy acordando de más, de quienes hasta llegaron a ir a la cárcel, a la prisión, ¿verdad? Por cosas que ellos no hicieron, ¿verdad? Pero que ellos dijeron, su mentalidad no fue, voy acá, no, sino que su mentalidad fue, por algo será. O sea, Dios, yo creo que Dios quiere que le hable a los prisioneros. Yo creo que Dios quiere que aquí haga un culto, ¿ya? Dios quiere, o sea, haz de cuenta que luego lo piensan en esto, por algo será. Pero para eso es que uno tiene que confiar que ¿qué? En la soberanía de Dios. O sea, que Él realmente está bajo control. Entonces, igualmente, o sea, toda así cosa, injusticia o hasta enfermedad, también he conocido varios hermanos que les sucedieron, el caso, por ejemplo, del que predicó y bautizó a Jenny, de repente le dio cáncer. Era una persona excelente, como cristiano y todo, y de repente cáncer. Y en el hospital, un cáncer bien feo, pero él decía, yo creo que es la única manera en que Dios sabía que me iba a utilizar para predicarle a estas enfermeras y a estos doctores, ¿verdad? Aquí tenemos una hermana que también, ¿verdad?, me ha dado el testimonio de eso, de cómo, vea,
O sea, Dios sabe, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? Y por eso entonces, o sea, puede hablarle a las personas y todo eso. Entonces, es increíble, ¿no? Como cuando pensamos bíblicamente, cuando pensamos conforme a Dios, Él nos aclara los ojos, ¿verdad? Y hacemos, entonces cumplimos los propósitos por los cuales Él nos ha llamado hasta dentro de circunstancias terribles, ¿verdad? Bien importante. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que en su soberanía, en su soberana voluntad, ya vamos a terminar, es de que quiere salvarnos. Que quiere salvarnos. Porque en su soberana voluntad simplemente hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a destruir a todos porque todos son una bola de pecadores. Pero no, en vez de eso, por su soberana voluntad, nos salvó. Aun y cuando uno diría, eso es injusto, que cada quien pague por su maldad. Eso sería lo justo, que cada quien pague por su pecado. Eso es lo justo. Y sin embargo, ¿verdad? Eso hizo algo que era más que justicia, misericordia. ¿Sí? Fíjense, por eso dice la Biblia que nosotros seamos misericordiosos, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, para terminar, si pueden ir conmigo a Efesios 1, 3 al 7. Efesios 1, 3 al 7. Entonces, gracias a Dios que Él en su soberanía tiene el deseo de salvarme. Efesios 1, 3 al 7. Dice Efesios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios, ¿verdad? Efesios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cómo dice ahí? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ya está aplicando que como nuestro libre albedrío debemos de buscar esto, la santidad. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Acuérdense, solamente se puede hacer esto por medio de Jesucristo, no por nadie más en el mundo. Acuérdense que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿ya? Solo Jesucristo. Dice, por medio de Jesucristo, según, como dice, me gusta esta frase que pone aquí, hablando de por qué Él lo decide, porque es su soberana voluntad, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué Dios hizo eso, de querer salvarnos? Porque Él quiso, ¿ya? Dice, por puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, es decir, por nuestro pecado nosotros seríamos inaceptables, pero por el sacrificio, la ofrenda de Cristo en la cruz, por nuestros pecados, fuimos aceptos en el amado, nos convertimos en aceptos en el amado. Por eso la palabra amado, sea en mayúscula, se refiere a su Hijo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y con esto terminamos y con esto hacemos el llamado, ¿no? De que si hay alguien aquí, ¿verdad?, que todavía no ha confesado su fe en el Señor Jesucristo y lo quiere hacer el día de hoy y quiere bautizarse, lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede hacer conocer cuando el hermano que trae el himno de invitación se lo indique. Y gracias, Dios lo bendiga.